Buenas noches, iglesia. Qué bueno poder compartir en esta oportunidad juntos. Qué bueno saber que del otro lado hay un hermano dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Realmente siento alegría de poder compartirles en este momento. Les voy a pedir que me puedan acompañar en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 12. Luego de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, arriba de un burrito, de un simple burrito en el cual muchas personas extendían sus mantos y sus ramos y alababan su nombre. Él, luego de esta entrada, va hacia el templo y es allí donde vamos a frenar en este momento y vamos a leer la palabra, lo que registra acerca de los hechos de Jesús en sus últimos momentos en la tierra. Dice el versículo 12 del capítulo 21 de Mateo: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Esta es la segunda purificación del templo que se registra en la palabra. La primera podemos encontrarla allí en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el cual Jesús, ingresando por primera vez dentro de su ministerio de 3 años al templo, encuentra aquel lugar lleno de mesas de mercaderes, y también arma ese látigo y los desplaza a todos de aquel lugar. Esta es ya al final de su ministerio. Vamos a encontrar algunas diferencias, pero no vamos a enfocarnos allí. Simplemente quería contarles que era la última Pascua en la cual Jesús iba a participar, en la que mucha gente se agolpaba allí en Jerusalén para adorar a Dios. Adoradores de todos lados, de todo el Imperio Romano, de todo Israel llegaban allí. Dicen que quizás y probablemente era 5 veces más grande la cantidad de gente de lo normal en aquel lugar. Así que imagínate todas las posadas, todas las casas, todos los lugares en los cuales la gente podía quedarse sumamente ocupados y llenos. Ruidos de animales, ruido de personas alrededor del templo. Y allí llegaba Jesús en aquel lugar, ingresando al templo. Y mucha gente viendo esta oportunidad, siendo sumamente oportunistas, ya que mucha gente que venía de otros lados no podía traer sus animales, no podía traer sus cosas por el largo viaje. Entonces aparecieron los oportunistas, aparecieron, como en esta época también lo harían, justamente aquellas personas que se aprovecharon de la situación, y allí en el templo montaron mesas, montaron sus puestos para vender animales y para cambiar dinero, ¿sí? Los animales eran vendidos para los sacrificios allí en el templo. En el día 10º de ese mes en el cual se hacían las Pascuas, la gente adquiría el cordero, y luego en el 14º día, 4 días más tarde, se realizaba el sacrificio. Así que la gente adquiriendo sus corderos y sus animales para el sacrificio, y seguramente también cambiando su dinero, ya que era una gran oportunidad para pagar el tributo al templo, y solamente se podía hacer a través de la moneda de Israel. Así que seguramente también aprovechaban para cambiar el dinero, pero estos oportunistas siempre lo hacían con el objetivo de lucrar, de obtener un beneficio propio. Así que siempre sacaban un poco de dinero para ellos, e incluso las autoridades del templo, los administradores de aquel lugar tan sagrado, estaban 100% conscientes de que esto sucedía delante de sus narices, delante suyos, y ellos lo avalaban. Lamentablemente la religión en aquella época era sumamente materialista, era sumamente enfocada en beneficios propios, era enfocada en sus propios intereses, y Jesús se molestó.
Jesús, viendo aquella situación, viendo aquel momento, él entendió que la adoración que se le estaba dando en aquel lugar a Dios no era la correcta. Y el Señor sabía que para cambiar y para que la nación de Israel se desarrollara para bien, necesitaban enfocar su adoración en Dios. Para resolver todos sus problemas, para resolver cualquiera de las situaciones que necesitaban una transformación en aquel lugar, necesitaban enfocar su adoración. Y los problemas que vivían aquella sociedad no son muy distintos a los nuestros, ¿sí? Hoy parece ser que la desigualdad, que la injusticia, que la violencia, que la agresividad, que los robos, que los maltratos, que los asesinatos son el gran problema de nuestra sociedad y suenan muy destructivos, son cosas que realmente hacen mal a nuestra sociedad, pero el peor mal que hoy vivimos es el abandono que han hecho sus miembros de Dios, el abandono que cada una de las personas que componen esta sociedad en la que hoy vivimos ha hecho a una adoración correcta a Dios. ¿Sabes qué? El Señor aquí en el versículo 13 dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y nuestra fe, lejos de ser un gran tesoro en nuestro corazón, se ha vuelto una mercancía, se ha vuelto algo que podemos tratar en momentos oportunos, en situaciones que creamos convenientes. El ejercicio de nuestra adoración a Dios se ha transformado tan sutilmente en algo que está totalmente ajeno a lo que Dios desea y anhela de nosotros. Nuestra adoración está enfocada en nuestros propios intereses, está enfocado en nuestros propios beneficios y nuestra fe se ha vuelto oportunista, nuestra fe se ha vuelto de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Y yo me pregunto si después de que todo lo que estamos viviendo ahora pase, nuestra adoración a Dios y nuestra fe en Él va a seguir siendo la misma. Si el fervor con el que hoy clamamos a Dios para que estas cosas pasen va a seguir siendo la misma cuando realmente el Señor haya obrado y haya trabajado en estos tiempos. Nuestra fe y nuestra adoración es oportunista y nuestro corazón, lejos de ser la casa del Padre, se ha transformado en una cueva de ladrones. El Señor llega allí y actúa con mucha rapidez y actúa con mucha determinación para restablecer la adoración a Dios. Y quizás nosotros nos sentimos capacitados para regir, para tener el derecho de manejar la adoración a Dios en nuestras vidas. Y el único que tiene el derecho de regir la adoración a Dios es Él mismo. Y Él actuó con determinación en aquel lugar al ver que ese lugar era una cueva de ladrones llena de oportunistas y llenas de personas que a raíz de sus propias conveniencias adoraban a Dios o no lo hacían. Y yo creo que con la misma rapidez y con la misma determinación debemos actuar para que la adoración a Dios vuelva a tomar el enfoque original que el Señor quiere, que pueda volver a tomar los propósitos que Dios quiere. Que nuestra adoración y nuestra fe no sea bajo oportunidades o bajo conveniencias o bajo momentos o circunstancias, porque los planes de Dios no dependen de circunstancias, sino que dependen de Él mismo. Y nuestra adoración a Dios no debe depender de nuestras circunstancias, sino que debe depender de Él, de lo que Él es, de sus promesas, de sus palabras, de lo que Él hace, de lo que Él hizo, de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Tenemos que actuar con rapidez y con determinación para ordenar nuestro corazón y transformarlo de una cueva de ladrones a un lugar de adoración pura y santa delante de nuestro Dios. ¿Saben qué? Los fariseos no pudieron decirles nada al Señor Jesús en aquel momento, como sí lo habían hecho
en la primera Pascua del Señor. No pudieron decirle nada, quizás fue por vergüenza, porque no pudieron resistirse a lo que el Señor decía. Y en aquel momento muchos cojos, muchos ciegos se acercaron a Él en busca de misericordia, en busca de aquel que podía hacer algo por sus vidas. Y el Señor sanó y el Señor hizo muchos milagros en aquel lugar. Y dice que la gente estaba maravillada de Él. Dice que los muchachos le adoraban, que los muchachos alababan su nombre. Y que aquellos fariseos le dijeron, ¿vos vas a dejar que esto suceda aquí? Y el Señor usa el Salmo 8, versículo 2 para responderles diciendo, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza? El error estaba en que ellos no querían ser como niños, no querían ser como esos niños que maman, haciendo referencia a niños probablemente de 0 a 3 años, que tienen una completa dependencia en la persona a la cual le pertenecen. El Señor está diciendo que nuestra alabanza se perfecciona cuando somos como niños, cuando dependemos completamente de Él. Y realmente necesitamos esa misericordia del Señor, como aquellos ciegos y cojos habían entendido en aquel momento. Para que su situación cambie, necesitaban cambiar su adoración. Y hoy necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos ser como mendigos que se acerquen a aquel que puede transformar nuestra vida, que puede transformar la situación en la que hoy vivimos. Y te quiero preguntar, una vez que todo esto pase, ¿vas a seguir adorando al Señor? Una vez que todo esto pase, tu corazón, tus principios y tus convicciones van a seguir estando puestas en Dios. Que en este tiempo nuestra esperanza se posicione en Él, que en este tiempo podamos enfocar nuestra adoración, que en este tiempo reconozcamos si hay algún lucro personal, si hay algún interés propio por el cual estamos adorando a Dios y que podamos quitarlo. Que dejemos de ser cristianos consumistas y capitalistas, sino que nos podamos transformar en cristianos adoradores en espíritu y en verdad. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta pequeña reflexión, que podamos seguir adorando a Dios, que podamos seguir acercándonos a Él en oración. Los motivos de oración están puestos, así que te invito a que puedas, junto con los hermanos, junto con tu familia, aclamar a Dios y pedirle y agradecerle por lo que Él hace y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Buenas noches, que el Señor nos bendiga y espero que muy pronto podamos volver a vernos.